¿Qué tal? Un agrado saludarles. Veamos lo que ha sido esta semana política, una semana corta, con un feriado que nos toca el día viernes y la próxima que va también a ser una semana entrecortada. Pero la política no sabe de feriados, no sabe de días libres, ni de noche, ni de día. De hecho, quedó demostrado ya la semana pasada en un hecho que repercute hasta el día de hoy en torno a lo que es la instalación del narcotráfico y con ello crimen organizado en territorios muy específicos de nuestro país y que hablan de una situación que requiere una proactividad de parte del Estado y sus organismos especializados para poder dimensionarlo y saber qué cosa hay realmente, porque esto, insistimos, no está en un proceso de instalación, ya está instalado y requiere una coordinación con el sistema judicial, la fiscalía, las policías, los municipios y ver qué es lo que sucede. Y sobre eso, las medidas que se han ido tomando ahora para poder quitar territorio a las bandas que están controlando algunas zonas de la región metropolitana y probablemente de alguna región del país, pasan a ser fundamentales. Pero se requiere que sean un elemento más coordinado y que tengan el impacto que se necesita, no solamente desde el punto de vista de decir que se está haciendo algo, sino que ese algo que se está haciendo tenga validez y permanencia en el tiempo. Pero eso está todavía en veremos y las decisiones son urgentes y su impacto se requiere que también sean pronto. Pero eso no solamente ha sido lo que nos ha ocupado esta semana, sino que está probablemente uno de los hechos más complejos en términos de lo que fue no solamente la implicancia y consecuencia de lo que es el llamado caso Huracán, en términos de las decisiones del sistema judicial y particularmente los tribunales, y mucho más aquello que pasa con los 11 imputados inicialmente por el asesinato del matrimonio Luttinger en Temuco, y donde finalmente el tribunal establece de que las evidencias son insuficientes. El tribunal, que está cumpliendo con la ley, está interpretando la ley para poder evaluar este caso, ha llegado a esa conclusión luego de todo un juicio donde las personas estuvieron detenidas y donde las evidencias fueron consideradas insuficientes. Para que eso sea así, quiere decir que el trabajo de los fiscales puede ser cuestionado en términos de cómo condujeron la investigación. Recordemos que son ellos los responsables de la conducción, de poder orientar a las policías en torno a la búsqueda de pruebas, a la búsqueda de testigos, a la forma en que eso se puede hacer. Y eso también supone cuestionar a la labor policial en términos de las capacidades reales para poder hacer eso. Acá hay una seguidilla de elementos que han dado como resultado el fallo del tribunal, que lo conoceremos ya en extenso la próxima semana y donde probablemente se intentará colocar algún tipo de recurso para retrotraer la situación. Pero no, eso no va a quitar el cuestionamiento que se deja justamente a todos los elementos que deberían dar paso a un juicio, si efectivamente después de un año las personas detenidas había certeza desde el punto de vista de la investigación de que ellos tenían algún grado de responsabilidad. Y en esa perspectiva uno empieza a plantearse, perfecto, si todo esto ha sido así, tal vez lo que corresponda es ir pensando en tribunales especiales para este tipo de casos. Es decir, tribunales que no estén en la zona, que no estén allí, y tribunales que puedan concurrir para allá solamente para eso. Tampoco se trata, y no pensamos en esa idea, de que eso se traslade a otra jurisdicción, porque tampoco correspondería. Pero sí la idea de tribunales especiales que puedan constituirse cuando este tipo de situaciones que tienen un gran impacto, no solamente político, social, sino que además también desde el punto de vista, vamos, eventualmente terrorista, tengan que asumir este tipo de investigaciones y este tipo de sentencias. Es un tema que debiera estar en la agenda, yo diría, más transversal, de acuerdo entre todas las fuerzas políticas, y para poder avanzar adecuadamente y con eso dar seguridad y tranquilidad a todos los pueblos originarios, particularmente a los grupos que están luchando por sus reivindicaciones o derechos, como también al Estado respecto a cautelar la soberanía del país y asegurar el orden y tranquilidad que todos los ciudadanos merecen. En consecuencia, el equilibrio tiene que ver más bien con una situación en la cual debemos reconocer que nuestra institucionalidad ha sido insuficiente, no ha sido la más adecuada y donde también hay una parte humana que tiene que ver no solamente con los jueces, sino que también tiene que ver con la manera en que se imparte y se establece esta justicia. Y finalmente, el hecho quizás más importante de todo, desde el punto de vista político electoral, es la encuesta CEP. El Centro de Estudios Públicos saca una encuesta que finalmente ratifica lo que ya todos sabíamos, que Sebastián Piñera tiene la mejor opción, que la primera vuelta probablemente va a ser para Sebastián Piñera y más lejos o más cerca Guillier, después Beatriz Sánchez, después Marco Enrique Ominami, conforme a esta encuesta. Y lo que se deduce de ahí
es que habría segunda vuelta. ¿Qué es lo más relevante? Varias cosas. La primera es que se está apostando ya definitivamente con un universo electoral que no superaría el 50% del padrón. Segundo, de que hay muchas personas de que no están de acuerdo con la forma en que se están planteando los candidatos, que preferirían candidatos que fuesen mucho más conciliadores y dispuestos a negociar y conversar. ¿Ah? Tercero, de que hay un porcentaje indeciso superior al 16% que todavía no sabe cómo va a votar. Eso también define un escenario de polarización. Y ese escenario de polarización va a ser mayor mientras nos acercamos al 19 de noviembre. ¿Por qué? Porque se requiere capturar a esos indecisos y cada una de las candidaturas poder, ¿no es cierto?, fortalecer ese caudal electoral que está ahí esperando ser convencido. También, digamos, supone de alguna manera de que lo que pase en la primera vuelta, más allá de quién tenga primer lugar en la presidencial, es que los partidos van a quedar muy claros respecto a la capacidad de negociación que puedan tener para poder ver a quién traspasan votos o no, o por lo menos lo intentan. Así, por ejemplo, vamos a saber el futuro de la democracia cristiana con la cantidad de senadores y diputados, vamos a ver cuál es el caudal político real y el peso político real de que va a tener la UDI, qué va a pasar con Renovación Nacional, qué va a pasar justamente con el Partido Socialista, el PPD, el Partido Radical Socialdemócrata, qué va a pasar con los movimientos y partidos que conforman el Frente Amplio y que son los que están hoy día debutando en el sistema electoral chileno. Cada uno de ellos va a quedar con una cuota de poder y conforme eso va a empezar a negociar. La excepción, sin lugar a duda, va a ser José Antonio Caz, porque él solamente va como presidente, como candidato presidencial, pero sin candidatos parlamentarios. ¿Es adecuado negociar antes los apoyos a segunda vuelta o debiera hacerse posteriormente? Todo indica, el sentido común al menos así lo dice, de que debe hacerse posteriormente, sino para que se hace primera vuelta. Y eso implica acuerdos programáticos, es decir, los partidos en forma explícita van dejando afuera la ideología y solamente se dedican a un programa para ponerse de acuerdo de cómo se va a gobernar por 4 años. Cuando eso sucede, estamos ya simplemente diciendo de que nuestro país se reinventa cada 4 años o cada ese periodo de tiempo. Si eso es así, la visión de Estado, la visión de más largo plazo más que de Estado, debe ser capaz de construirse ahora o por lo menos en el próximo gobierno, porque de lo contrario vamos a estar sometidos a unos vaivenes que conforme está desarrollándose y evolucionando el sistema internacional, un país como Chile no se puede dar esos lujos, ni para nuestra clase política, ni menos para nuestra sociedad que quiere una mejor calidad de vida y mejores expectativas a futuro. Que esté muy bien.